Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Aleluya. Nuevamente, nuestra cita habitual de todos los miércoles a esta hora. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el capítulo 15. Esta es la parte número 20. Amén. Doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que se estarán conectando en esta hora, y también saludos a todos aquellos hermanos y amigos que estarán viendo esta enseñanza después a través de YouTube, a través de Facebook. Que el Señor les bendiga ricamente. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio, amén. Pero quisiera primeramente hacer la invitación a todos aquellos que vivan cerca del área de Echo Park, la ciudad de Echo Park. Aquí nos reunimos todos los miércoles para estos estudios bíblicos de discipulado. La dirección es el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, y es todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Si alguien desea asistir a estos estudios en vivo, me puede llamar al área 323-595-6357. Y también extiendo una cordial invitación a los servicios de enseñanza que se están realizando en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California. En el código postal es 90006. Y estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. La iglesia también tiene servicios los días viernes a las 7:30 de la tarde y también los domingos a las 6 de la tarde. Ahí el pastor Denis Rizzo, él está encargado de la predicación los domingos, pero nosotros, el Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, estamos ahí los sábados ayudando en este ministerio y dando servicios de enseñanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. También si alguien me quiere contactar a través de correo electrónico, mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Amén. Y ahora sí, voy a retirar la cámara para poder enfocarnos en todas estas escrituras y comentarios que he preparado para compartir con todos aquellos que verdaderamente se interesan en escudriñar las escrituras. Amén. Ha sido de gran bendición el estar haciendo estos estudios de una manera sistemática, es decir, verso por verso, de principio a fin. Amén. Es que es la única manera, es la única forma, hermano, en que podemos realmente encontrar todo aquello que se ha torcido y se ha malinterpretado en las escrituras. Amén. Pero, pues desgraciadamente, diría yo, un 90% de las iglesias cristianas actuales no se estudia la palabra de una manera sistemática, sino que se estudia de una manera temática, ¿sí? A base de temas. Se nos muestra se nos lee un poquito aquí, otro poquito por acá, otro poquito más para allá, pero pues así nunca se logran identificar esas cosas que se han torcido y malinterpretado. Amén. Y no que yo solamente dé o estudie la palabra de esa manera, ¿no? De hecho, he estado compartiendo las enseñanzas, de hecho, son a base de temas, pero esos temas son sacados de estudios sistemáticos que he hecho. Amén. Y ustedes ya saben que les he estado compartiendo el libro a los Gálatas, también la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, y ahora estamos con esta carta de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y ha sido de gran bendición, hermano, porque realmente hemos entendido cosas de una manera totalmente diferente a como se nos habían sido enseñadas. Amén. Pero vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor, primeramente que Él sea ayudándonos, ¿sí? Vamos a declarar nuestra necesidad delante de Dios para que Él, a través de su Santo Espíritu, nuevamente abra los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñe, amén, nos muestre, aleluya, su verdad a través de su palabra. Amantísimo Dios y Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús,
Te pedimos, oh Dios eterno, que seas tú nuevamente ayudándonos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente. Queremos entender, Señor, lo que está escrito. Bendito Dios, no queremos leer solamente por leer, sino queremos realmente entender, Señor. Queremos conocer el significado de tu palabra, oh bendito Dios. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Rey eterno, porque tú eres el único que merece todo honor y toda gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que estarán escuchando esta enseñanza, Señor, que estarán siguiendo muy de cerca cada cita que estaré presentando en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esas vidas, Señor. Liberta, Señor. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gracias, eterno Dios, porque tú lo has declarado, Señor, y sucederá así como tú lo has hecho, Señor. En el nombre de Jesús de Yeshua. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, voy a retirar la cámara y vamos a dar inicio, amén, a nuestro estudio del día de hoy. Es la parte número 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a continuar el estudio del capítulo 15. Amén. En donde en este capítulo 15 nos habla de ese primer concilio que se dio en Jerusalén entre los años 40 y 50 después de Cristo, en donde vamos a estudiar nuevamente este capítulo de una manera sistemática, como ya te lo dije anteriormente, y vamos a tomar en cuenta tanto contextos culturales, políticos y religiosos que existían en la época en la que fue escrito este libro de los Hechos, en el pueblo judío, para no terminar por torcer y malinterpretar lo que se maneja aquí en este capítulo 15. Porque, pues, como vuelvo a repetir, desgraciadamente, como nosotros mismos nos hemos podido dar cuenta en el transcurso de estos estudios, hermano, es que eso es lo que precisamente ha terminado por suceder en el cristianismo. Por no tomar en cuenta y totalmente ignorar estos contextos de la cultura judía, de la cultura hebrea, cultura de la cual formaban parte Jesús, Yeshua y los apóstoles, ¿sí? Ellos eran judíos. Ahora, vamos a entender algunas frases hoy dichas por los apóstoles, pero de una manera diferente a como las habíamos entendido antes, cuando nos fueron enseñadas de la manera que se enseñan en la mayoría del pueblo cristiano, pero que ahora esta interpretación que te voy a estar presentando en esta tarde va a estar en total acuerdo con las palabras de Jesús, de Yeshua, y va a estar en acuerdo también con todas las citas bíblicas, con todo lo que hablan las escrituras. Amén. Ahora, vamos a recordar un poquito acerca de lo que vimos en el estudio de la semana pasada, en donde nos dice qué es lo que sucedió en ese concilio en Jerusalén en el año 49, año 50 después de Cristo. Hechos 15:4 dice, y llegados a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo y Bernabé, dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quién? A todos estos recién convertidos, a estos discípulos. Amén. Y ya vimos también, lo vimos la semana pasada, que la ley de Moisés, la Torá, para los fariseos es más que solo la ley escrita. Para ellos también incluye la ley oral. Ellos también la llaman así. Amén. También la llaman Torá, también la llaman ley de Moisés. Y que para ellos esta ley oral, hermano, está al mismo nivel de autoridad que la ley escrita. Pero Hechos 15:6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Entonces ya vimos que era necesario que se diera esta reunión entre los apóstoles y los ancianos del movimiento o de la secta de los del camino, ¿sí? Porque recordemos que así se le llamaba la secta de los que creían en Jesús como el Mesías de Israel, amén, la secta de los del camino, pero que esta secta todavía estaba también dentro del judaísmo de la época. Ya leímos también que existía la secta de los fariseos, ¿verdad? Amén. Pero vamos a continuar. Hechos 15:7 dice, y después de mucha discusión, oiga nada más, vemos que lo que se iba a tratar en esta reunión no era algo tan sencillo, no era algo tan fácil. Dice, Pedro se levantó y les dijo,
varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Oiga, y aquí, perdón, Hechos 15:8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe, por la fe sus corazones. Y aquí, hermano, el apóstol Pedro está hablando de lo que sucedió allá en Hechos capítulo 10, cuando los gentiles allá con Cornelio y todos los que estaban con él en la ciudad de Cesarea, después de oír las palabras del evangelio, después de oír las buenas noticias por boca del apóstol Pedro, después de oír las buenas noticias de que el Mesías de Israel ya había venido, también recibieron el Espíritu Santo, al igual que los judíos, y de cómo Dios no había hecho ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, recordemos que esa diferencia entre judíos y gentiles la hacían las tradiciones de los ancianos, ¿sí? La hacían esos cercos de protección que habían levantado los hombres alrededor de la Torá, que en hebreo se le llama takanot, esos mandamientos de hombres, esa ley oral, que decía que era abominable para un judío, oiga, eso es lo que decía este mandamiento de hombres, que era abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero o a un gentil, porque estos eran comunes o inmundos. Pero que cuando el apóstol Pedro tuvo ese éxtasis que se relata ahí en Hechos 10, ¿sí? Ahí en la ciudad de Jope, ahí en la casa de Simón el curtidor, en donde dice que él vio el cielo abierto y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, en otras palabras, lo que el apóstol Pedro estaba viendo en ese lienzo eran todos los animales que Dios mismo había prohibido comer, oiga, en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y ahí dice que oyó una voz que le dijo, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y que entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí es, no, Señor, porque hasta este día yo he obedecido lo que tú ordenaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y dice que volvió la voz a él la segunda vez diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga, y aquí es en donde Roma, hermano, en donde el Vaticano ha interpretado y ha enseñado, y de hecho es lo mismo que le ha heredado a la iglesia protestante, ¿sí? A la iglesia cristiana, que Dios aquí le estaba dando al apóstol Pedro permiso ahora de comer toda clase de animales comunes o inmundos. Que ahora aquí Dios le estaba dando permiso al apóstol Pedro de infringir, de transgredir el mandamiento de Dios, ¿sí? Que ya estaba dando permiso de desobedecer lo que él mismo había ordenado en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ¿sí? Que aquí ya le estaba ahora dando permiso de pecar, porque de hecho eso es lo que hemos aprendido, ¿sí? Primera de Juan 3:4 dice que pecado es la infracción o es la transgresión de la ley, ¿verdad? Y pues ya sabemos que en la época del apóstol Juan, la única ley que existía era la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, y dice que esto, hermano, eso que está pasando ahí, que le dijeron a Pedro, levántate, mata y come. Bueno, eso se hizo 3 veces. Después de la tercera vez dice que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, Dios le repitió esto al apóstol Pedro 3 veces. Pero como seguramente el apóstol Pedro era falto de entendimiento o tal vez tenía algún tipo de retraso mental, pues al final de estas 3 veces, él no entendió. El apóstol Pedro todavía se quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Oiga, el apóstol Pedro, hermano, ahí me equivoqué, le puse Pablo, pero es Pedro. El apóstol Pedro debería de aprender de Roma, del Vaticano y de la iglesia protestante, ¿sí? Porque ellos sí entendieron el significado de esa visión a la primera vez.
Oiga, hacía la primera. Que Dios estaba ahora cambiando su palabra y ahora le estaba dando permiso de comer cualquier animal común o inmundo, pero Pedro estaba muy lento, hermano. O tal vez exista la más mínima posibilidad de que el apóstol Pedro, cual era un judío conocedor de las escrituras hebreas y del Dios de los hebreos, supiera algo que Roma, que el Vaticano y que la iglesia protestante no saben, o que si lo saben en teoría solamente, y es que Dios no cambia, que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que además su palabra permanece para siempre. Roma, hermano, el Vaticano, eh, la cual se formó precisamente de lo que advirtió el apóstol Pablo allá en Mileto, que se relata en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Él dijo, el apóstol Pablo dijo que después de su partida entrarían en medio de ellos lobos rapaces. Oiga, está hablando a la iglesia en Mileto, la iglesia gentil. Amén. Dice que entrarían en medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño y que de aún de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos serían hombres, hermanos, de descendencia pagana, de descendencia gentil, ya sin ningún conocimiento de las escrituras hebreas, ni del Dios de los hebreos, que introducirían costumbres, tradiciones e interpretaciones totalmente paganas, ¿sí? Interpretaciones de las escrituras hebreas, pero ya llenas de paganismo, amén, como la interpretación que se le ha dado al relato de Hechos 10. Pero ¿hasta cuándo es que el retrasado mental y falto de entendimiento, como Roma, como el Vaticano ha querido presentar al apóstol Pedro, hermano, ¿ya? Pudo por fin entender el verdadero significado de esa visión? Bueno, fue hasta que Pedro llegó a casa de Cornelio allá en Cesarea. Y aquí te lo puse. Hechos 10:24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, ¿se da cuenta? El Señor le había dicho, no llames tú común o inmundo a nada de lo que yo he limpiado, ¿verdad? Pero Pedro pensaba que estaba hablando de animales. Amén. Pero aquí en este verso 28, él por fin entiende, hermano, esa visión. Recordemos que se le repitió 3 veces y no lo entendió, hasta que llegó a la casa de Cornelio, entendió, y aquí dice él, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Y dónde le dijo eso Dios? Bueno, regresemos un poquito. Hechos 10:3. Cuando vio la visión, le dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Te das cuenta? ¿Ves la relación del verso 28 con el verso 15? Lo que Dios limpió no lo llames tú común, pero Dios nos estaba refiriendo a que Él ya estaba limpiando esos animales impuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo había declarado a esos animales como impuros, inmundos, pero a los hombres, a estos gentiles, a estos extranjeros, no había sido Dios el que los había declarado así, que los había declarado comunes inmundos, no, habían sido los mismos hombres, recordemos, habían sido los tacanos, las tradiciones de los ancianos, los mandamientos de hombres, los que habían declarado que los gentiles, que los extranjeros eran comunes, eran inmundos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿te das cuenta? Hasta este momento es que por fin el apóstol Pedro entiende el significado de las palabras, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, que Dios le había dicho en Hechos 10:15.
por fin entendió que Dios no se estaba refiriendo a animales comunes o inmundos, sino que se estaba refiriendo a hombres, a gentiles o extranjeros, que según la ley oral, según las tradiciones de los ancianos, los mandamientos de hombres, los takanos, decían que estos hombres, gentiles o extranjeros eran comunes o inmundos, porque recordemos que este mandamiento de hombre decía así: es abominable para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero o gentil, porque en ese tiempo, hermano, los gentiles, los extranjeros eran considerados como perros. Pero no encontramos eso escrito en la ley de Moisés. No, eso está escrito, hermano, en los libros de tradiciones judías, ¿sí? En los mandamientos de hombres, en las tradiciones de los ancianos. Ahí sí, pero ¿qué son? Mandamientos de hombres. O sea, Dios nunca aprobó eso. Entonces, como podemos darnos cuenta, hermano, que esa interpretación que Roma, que el Vaticano y que ahora la mayoría en la iglesia protestante le ha dado a esa cita de Hechos 10, está totalmente mal interpretada. Está equivocada, está torcida y errada, al igual que todas las citas que parecen en las escrituras, que parecen indicar que Dios cambió su palabra y que ahora Él ya dio permiso de infringir y de transgredir sus mandamientos, la Torá, que ya dio permiso de pecar y ahora ya se pueden comer los animales que Él mismo había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Amén? Así que esta es la razón por la que el apóstol Pedro no entendió la visión en un principio, porque él sabía que el Dios de Israel es Dios verdadero, el cual no cambia, en el cual no hay mudanza ni senda de variación, que él sabía que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que además su palabra verdaderamente permanece para siempre. No como los dioses de las culturas paganas, hermano, de las cuales descendieron los que dieron esta errónea interpretación en Roma, en el Vaticano, y que pues ahora también en la iglesia protestante, porque pues la iglesia protestante, hermano, eh, la doctrina que tienen es lo que Roma les ha heredado, ¿sí? Lo que Roma les ha enseñado es lo mismo. Por eso se conocen como hermanos separados. Bueno, y una vez que el apóstol Pedro, ahí en la casa de Cornelio, entendió el verdadero significado de esa visión, entonces dice que él abrió su boca y empezó a anunciar el evangelio, empezó a anunciar las buenas noticias de la paz. Y mientras hacía eso, oiga, Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, esto es de lo que está testificando el apóstol Pedro en Hechos 15:6. Amén. Pero vuelvo a repetir otra vez, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora el verso 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y esto que dice a continuación el apóstol Pedro, pues sabes que también se ha malinterpretado y torcido, y ya saben por quién nuevamente, no lo tengo que repetir una y otra vez. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oiga, ¿y cómo es que se ha interpretado esto por Roma, hermano? Por el Vaticano y ahora también por la Iglesia protestante. Pues se ha interpretado que el yugo del que habla aquí es la ley de Dios dada a Moisés. El yugo, hermano, es lo que se les ponía a los esclavos aquí en los hombros, entre el cuello y los hombros. Entonces, se ha interpretado, por ya saben quién, que la ley de Dios dada a Moisés esclavizaba. Pero como te voy a mostrar a continuación, con las mismas escrituras, no con lo que yo personalmente pienso, no, con las mismas escrituras, estas escrituras en las que creía el mismo Jesús, el mismo Yeshua y los apóstoles. La ley de Dios dada a Moisés nunca tuvo el propósito de esclavizar, sino de traer libertad. Oiga, porque si el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, entonces
¿Para qué los iba a sacar Dios de ahí para volverlos a meter a esclavitud nuevamente? Porque esto no tendría ningún sentido, sino que los sacó de la esclavitud, los sacó a la libertad, como lo pueden confirmar las siguientes citas bíblicas que te estaré presentando a continuación. Aquí te puse una foto de lo que es el yugo. Mira, ahí ese actor hizo del profeta Jeremías. Este es el yugo. Gloria al nombre del Señor. Salmo 119:44. Mira lo que dice David acerca de la ley de Dios dada a Moisés, acerca de la Torah. Dice, guardaré tu ley, o sea, tu Torah, siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora, ¿será que David sabía qué era lo que traía libertad y qué era lo que traía esclavitud? Claro que sí lo sabía, hermano. Y mira esta siguiente cita en donde nos deja muy claro para qué Dios le dio al pueblo de Israel sus mandamientos, su ley, para qué le dio su Torah. Ezequiel 20:10. Y esa está un poquito larga, vamos a irlo leyendo de poco a poco. Ezequiel 20:10 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, y aquí no dice que la ley de Moisés, que la Torá, hermano, les iban a hacer un yugo de esclavitud, sino que si la cumplían, si la obedecían, esta les iba a producir vida. Amén. Verso 12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Verso 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nuevamente lo repite Dios ahí. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Verso 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Verso 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron. Porque tras sus ídolos iba su corazón, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Verso 18, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Oye, y lo repite una vez, una tercera vez, dice, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, él no dice que lo iba a esclavizar, no, que dice que iba a producir vida. Dice, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Verso 23, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, oiga, esto es bien importante, mire, verso 25 dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Oiga, nada más, qué tremendo está esto, hermano, ¿sí? A causa de que el pueblo de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, no obedecieron la ley de Dios dada a Moisés, no obedecieron la Torá, esos estatutos, esos preceptos y mandamientos que les iban a producir vida, pues entonces Dios mismo les dio estos otros estatutos y decretos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ley oral, hermano, está hablando de las tradiciones de los ancianos, los mandamientos de hombre, los takanots. De eso está hablando. Dice, los cuales no les iban a producir vida, sino que iban a ser un yugo de esclavitud. Y a este yugo de esclavitud es que se está refiriendo el apóstol Pedro, y no se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. ¿Te das cuenta?
cómo ahí se ha torcido y malinterpretado esto en la mayoría del pueblo cristiano. El pensar que cuando el apóstol Pablo dice yugo de esclavitud se está refiriendo a la ley de Moisés. No, mi hermano, se está refiriendo a la ley oral, se está refiriendo a los mandamientos de los hombres. Eso sí, a eso sí se está refiriendo. Porque esta ley de Dios a Moisés es perfecta. No lo digo yo, lo dice David. Salmo 19:3 dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, la Torá de Dios es perfecta, la ley de Dios dada a Moisés es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Oiga lo que dice, en guardarlos hay grande galardón. Y también el apóstol Pablo, hermano, en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, oigan, que la ley de Dios dada a Moisés, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que es santo, justo y bueno, deja de serlo? No tiene sentido. Amén. Y ahora que ya vimos que el apóstol Pedro no se estaba refiriendo, hermano, a la ley de Dios dada a Moisés, no se estaba refiriendo a la Torá como el yugo de esclavitud, sino que se estaba refiriendo a la ley oral, a las tradiciones de los ancianos, a los mandamientos de hombres, a estos takanots, pues este es el mismo yugo que querían poner los fariseos, oiga, ¿sí? Recordemos que los que llegaron allá, que subieron primeramente allá de Judea, que dijeron, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ya cuando llegaron acá a Jerusalén, nuevamente está la secta de los fariseos, diciendo lo mismo. Circuncidémoslos y mandemos que guarden la ley de Moisés. Sí, pero ya vimos que para ellos la ley de Moisés también incluye la ley oral. Amén, estos mandamientos de hombres. Ahora, estos fariseos, hermano, estos eran gente que sí guardaban todo eso, sí guardaban la ley oral. Amén. Entonces, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que sus padres ni ellos habían podido llevar, porque como son mandamientos de hombres, hermano, son muy pesados. De hecho, desde que amanece hasta que anochece, oiga nada más esto. Existen ritos, existen reglamentos y oraciones que se tienen que realizar en la ley oral. Yo te invito a que escuches el testimonio de un ex judío ortodoxo, que se llama Nehemia Gordon, así se llama. Ese hombre testifica de todo lo que se hace en la ley oral, oiga, pero nuevamente que esto no está escrito en la Torah escrita, no está. ¿Sí? Cuando él empezó a cuestionar todas esas cosas, mano, porque él testifica ahí que desde que se levanta uno, dice, hasta anochecer, hay que hacer ciertos ritos, hay ciertos reglamentos, ciertas oraciones, que nunca fueron ordenadas por Dios, sino que son mandamientos de hombres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice, por ejemplo, dice el Señor, hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, ¿sí? Así dijo el Señor Jesús, Yeshua. ¿Por qué? Porque no son como nos han dicho, hermano. Yo sé que así se nos ha enseñado, pero no es verdad, ¿sí? Se nos ha enseñado que guardar la ley de Moisés es algo pesadísimo. ¿Qué yugo tan pesado? Eso es falso, es mentira. El vivir con los yugos de los hombres, esos sí son pesados y gravosos. Vivir conforme al yugo que el Señor nos pone es fácil y su carga ligera. Él lo dijo, ¿sí? Llevad mi yugo sobre mí, ¿sí? Dijo, porque es fácil mi yugo y ligera la carga. Aleluya. Pero ahora regresemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y aquí entra otra vez el tema de la gracia. De hecho, de este tema ya hemos comentado en la carta a los romanos. Amén. Pero vamos a hablar nuevamente de esto. Gloria al nombre del Señor. Sí, porque esto es algo que tampoco se ha entendido de una manera correcta en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Sí? El tema de la gracia. ¿Por qué? Vamos a iniciar por saber qué es gracia. Gracia es
recibir algo inmerecido, ¿sí? Un regalo inmerecido y de manera gratuita, pero que de ninguna manera el vivir en la gracia te da permiso o licencia para continuar infringiendo o transgrediendo los mandamientos de Dios, de transgredir la ley de Dios dada a Moisés, de transgredir la Torá, para continuar pecando, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras para poder entender esto de la gracia y cómo es que funciona. Juan 8:3:1 dice, perdón, Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y sí, hermano, estaban diciendo verdad los escribas y los fariseos. Esto se encuentra en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 al 24. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, o sea, el que cualquiera de ustedes que no haya quebrantado la ley de Dios dada a Moisés, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta mujer, hermano, está bajo la ley de Dios dada a Moisés. Está bajo el dedo acusador de la ley. ¿Por qué? Porque la transgredió, ¿sí? Esta mujer había transgredido la ley de Dios dada a Moisés y merecía morir. Es lo que dice la palabra, amén. Pero, ¿qué es lo que hace aquí Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Bueno, le extiende su gracia, le extiende su misericordia, le da un regalo que ella no merecía y completamente gratis. Pero prestemos atención a lo que Jesús, a lo que Yeshua le dice de último, donde le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oiga, y aquí hay que hacer notar que nunca le dijo, vete a continuar y a terminar lo que estabas haciendo. Vete a seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, vete a seguir transgrediendo la Torah, vete y continúa pecando. Al cabo que ya estás en la gracia. No, no le dijo eso, sino que le dijo, vete y no peques más. O sea, vete y no transgredas más la ley de Dios dada a Moisés. Porque ya aprendimos, hermano, que pecado es la infracción, es la transgresión de la ley de Dios dada a Moisés, según 1 de Juan 3:4. Amén. Ahora, después de que se le había perdonado la vida y su transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, se le había perdonado su pecado y se le había dado un regalo inmerecido, la gracia, a esa mujer, ¿crees tú que saliendo de ahí iba a cometer adulterio nuevamente así tan fácil? Pues claro que no. Por eso es que el apóstol Pablo escribe lo siguiente, que para variar un poco, hermano, pues también se ha entendido incorrectamente y se ha torcido y malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano. Que de hecho, cuando se enseña este verso, solamente se presenta la mitad del verso. Pero aquí te voy a presentar el verso completo. Está en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso no se presenta cuando se enseña. Solamente se te dice la segunda parte. Pero vamos a hablar de esto. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice esto? ¿Por qué es que el pecado, por qué es que el transgredir la ley de Dios dada a Moisés ya no iba a tener poder sobre esta mujer que estamos hablando, por ejemplo? Ya no se iba a enseñorear de ella. ¿Por qué? Pues porque se le había perdonado mucho. Solo por misericordia, solo por amor. Y como dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama.
había sido rescatada prácticamente de la tumba, hermano. Eso le iba a dar el poder a ella para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Decido romper con el pecado. Decido romper con el seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no se puede enseñorear de mí. Entonces la segunda parte dice, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Yeshua con esta mujer? Bueno, como esta mujer estaba bajo el dedo acusador de la ley, porque la había infringido, ¿sí? Porque la había transgredido la ley, había pecado, por lo tanto estaba bajo la ley. Entonces Jesús Yeshua lo que hace con ella es que la pone a nivel de la ley. No la pone sobre la ley o más arriba de la ley para que ahora la pueda transgredir. No, sino que la pone, a la mujer la pone a nivel de la ley. Por lo tanto, ahora ya no está más bajo el dedo acusador de la ley, sino bajo la gracia. Ahora esta mujer está a nivel de la ley por pura misericordia, por puro amor, no porque lo mereciera, sino que recibió un regalo inmerecido, recibió la gracia. Amén. Y aquí te puse este ejemplo, hermano, para poder entender esto claramente. Mira, ahí te puse la foto donde está la ley, ¿sí? El dedo acusador. La ley representa los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Amén. No fueron 10. Total son 613 mandamientos. Entonces, una persona que está bajo la ley es una persona que está infringiendo, que está violando, que está transgrediendo esa ley. O sea, está bajo la ley. Vamos a manejar estos tres niveles, ¿sí? Primero, estar por encima de la ley. Segundo, estar a nivel de la ley. Y tercero, estar por debajo de la ley, ¿sí? Estar bajo la ley. Ahora, en el reino de Dios, hermano, nadie está por encima de la ley. Amén. Nadie está por encima de la ley. Se puede estar a nivel de la ley o se puede estar bajo la ley. ¿Quién es alguien que está a nivel de la ley? Bueno, alguien que cumpla con esos 613 mandamientos dados a Moisés. Y el único que los cumplió fue Jesús, fue Yeshua. ¿Ya? Ahora, estar por debajo de la ley o estar bajo la ley es a alguien que haya transgredido, que haya infringido o violado esos mandamientos de Dios dados a Moisés, que haya violado la Torá. ¿Y quiénes son esos? Pues todos nosotros. Todos nosotros. Amén. En el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que significa estar bajo la ley. Te puse otro ejemplo aquí también. ¿Sí? Te puse alguien que va en su carro. Amén. Y va en una calle en donde dice 35 millas por hora. Ahora, alguien que está por encima de la ley terrena, por ejemplo, puede cruzarse una luz roja y puede ir a más de 35 millas por hora. ¿Y quiénes son los que pueden hacer eso? Por ejemplo, una ambulancia en una emergencia, una patrulla, ¿sí? Un camión de bomberos. Ellos pueden ir arriba del límite, se pueden cruzar las luces rojas y nadie los detiene. ¿Amén? Podríamos decir que aquí en la tierra hay personas que pueden estar por encima de la ley. Ahora, ¿quién será una persona que está a nivel de la ley? Bueno, es alguien que maneja a 35 millas por hora o menos. Esta persona está obedeciendo la ley, está a nivel de la ley. Por lo contrario, el 3, estar por debajo de la ley, es alguien que maneje a más de 35 millas por hora. La ley lo acusa de que violó la ley, pero en el cristianismo se ha entendido de que no, que es alguien que va a 30 o a 25 millas. No, mi hermano. Si fuera a esa velocidad, no le pueden dar ticket, no pueden acusarlo de que está quebrantando la ley. Amén. ¿Te das cuenta? Yo espero que esta manera práctica se pueda entender bien esto. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ah, bueno. Ahora puedo seguir pecando, puedo seguir transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, porque Él ya me liberó del castigo. Puedo seguir pecando, transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, porque de todos modos ya me perdonó, ya estoy en la gracia. ¿Pero qué dice la Escritura? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero ahora es ya solamente por fe.
Ya no hay que guardar la ley de Dios dada a Moisés, como dicen algunos. Bueno, para ellos también tenemos escritura. Amén. Romanos 3:31 dice. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, no puede ser invalidada, hermano, porque salió de la boca de Dios. ¿Sí? Torá significa instrucción. El ser humano no puede vivir sin la instrucción de Dios. La Torá es la constitución del reino de Dios y cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, estará presente todavía. Ya le hemos compartido, ¿sí? En estudios pasados. Malaquías, ahí dice, hermano, ¿sí? Isaías, ahí dice que la ley de Moisés va a estar ahí presente. Amén. Todavía va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor. Hermano, si fuera como se nos ha enseñado de que ya la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida, que ya no hay que guardarla, esto estaría en contra de las palabras de Jesús. Mateo 5:17, ahí Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los profetas. No, no vine para eso. Oiga, pero como ya no se creen a las palabras de Jesús, actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, pues ya no se cree a las palabras de Jesús, aunque parezca difícil de creer, pero es así. Se creen más a las palabras mal interpretadas del apóstol Pablo. Oiga, ¿sí? Como la que te acabo de presentar de Romanos 6:14, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero como te pudiste dar cuenta, se ha torcido y se ha malinterpretado el significado de esa frase. Amén. Porque si fuera así, hermano, fíjate nada más. ¿Quién llamó al apóstol Pablo a su ministerio? Fue el mismo Jesús, el mismo Yeshua. ¿Sí? Cuando Pablo iba en su camino a Damasco para perseguir a aquellos creyentes que creían en Jesús como el Mesías de Israel. Amén. Jesús, Yeshua lo llamó. Entonces, lo más normal, lo más correcto, es que si lo llamó para ser su apóstol, es que ahora el apóstol Pablo estuviera confirmando las palabras que habló Jesús, que habló Yeshua. Y no que estuviera ahora enseñando en contra, porque Jesús dijo que no había venido a abolir la ley de Moisés, pero la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo es que sí, que ya la ley ya pasó, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo como que chocan ambas enseñanzas? Por un lado, Jesús dice que no, que la ley de Moisés no ha sido abolida, y por el otro lado, el apóstol Pablo dice que sí. Entonces, eso no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Y al final de todo, yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras que escoger entre las palabras, o más bien, déjame hacerte la pregunta de esta manera. ¿Quién tiene o quién debería de tener, qué palabras deberían de tener mayor autoridad en tu vida? ¿Quién te salvó? ¿Jesús, Yeshua o el apóstol Pablo? Jesús, ¿verdad? Yeshua. Entonces, ¿no debería de tener sus palabras mayor autoridad en la vida de los creyentes? Entonces, ¿por qué se desechan las palabras de Jesús y se aceptan las palabras malinterpretadas del apóstol Pablo? No tiene sentido esto. Amén. Jesús fue el que nos salvó. Yeshua fue el que entregó su vida por nosotros, no el apóstol Pablo. Pero la realidad es que el apóstol Pablo, hermano, no está enseñando en contra de las enseñanzas de Jesús. No. Lo que pasa es que, como dice el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 al 16, dice que las cartas del apóstol Pablo, dice que son difíciles de entender, por la que hay algunos indoctos e inconstantes que la tuercen. Oiga, la tuercen las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por ignorante. Una persona indocta es una persona ignorante, una persona que totalmente desconoce esto que hemos estado viendo hoy acerca de la ley oral, ¿sí? Que como ya vimos, los fariseos también le llaman ley de Moisés, también le llaman Torá.
Amén. Entonces, el ignorar estas cosas es lo que ha hecho que todo esto se tuerza y se malinterprete, pero lo bueno es que tú y yo estamos viviendo en los tiempos del fin, aleluya, en el que va a suceder una restauración de todas las cosas, gloria al nombre del Señor. Por eso es que se está, hermano, Dios mismo está causando un despertamiento en su pueblo, hermano, está abriendo los ojos de su pueblo, aleluya, para que la verdad de Dios y solamente la verdad de Dios, aleluya, venga a libertar esas vidas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos a detenernos aquí por esta noche, aleluya. Yo espero que te haya sido de bendición, hermano, esta enseñanza. Si tú quieres seguirla más a tu paso, más lento, hermano, para poderle poner pausa, lo puedes hacer, hermano. Va a quedar aquí en Facebook, amén. Solamente vea donde dice videos, va a estar bajo el nombre de Hechos de los Apóstoles. Ahí va a estar, esta es la parte número 20. Amén. También vamos a subir esta enseñanza a YouTube. Gloria al nombre del Señor. También te vas a playlist y ahí buscas Hechos de los Apóstoles y buscas la parte número 20 y la puedes estar siguiendo. Ya van 20 partes, hermano. Amén. Vamos, no llevamos ni la mitad de este capítulo 15. Amén. Este libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28, los que están registrados en nuestras Biblias, pero existe por ahí un número 29 de que vamos a estar hablando al final. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí nos vamos a detener por el día de hoy. Amén. Quiero extender nuevamente la invitación, hermano, a todos aquellos que nos quieran acompañar a estos estudios bíblicos, hermanos, eso lo hacemos en vivo, amén. Estamos aquí en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park. Estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Lo más que tardamos es 1 hora, ¿sí? No es tan largo, amén. Si para mayor información me puedes llamar al área 323-595-6357. Y también te hago la invitación, hermano, para que nos acompañes a los servicios de enseñanza, amén, en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Estamos ahí todos los sábados a las 7 de la tarde. También la iglesia tiene servicios los viernes a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde con el pastor Denis Rizzo. Amén. Nuevamente, si deseas mayor información, no dudes en contactarme, hermano. Si tienes alguna necesidad de oración, alguna aportación, hermano, estamos para servirte. Mi teléfono es área 323-595-6357. Mi correo electrónico celestialvisión1273@gmail.com. Hermano, y si tú eres, si esta es tu primera vez que estás escuchando nuestras enseñanzas, hermano, yo sé que cuando se escucha esto por primera vez es difícil de creer, muy difícil de creer. Amén, a todos nos ha pasado, a mí me pasó, amén, cuando de repente el Señor a través de su palabra me muestra que las cosas no son como yo había creído o como yo había sido enseñado. Amén, pero como la palabra de Dios es la verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya, pues esto viene, hermano, a derribar todo lo que ya había aprendido anteriormente, aleluya. Pero lo que el Señor quiere es disposición, amén, disposición, que tengamos un espíritu de mansedumbre, amén, para dejarnos moldear, para dejarnos formar y no llenarnos de orgullo, de altivez, pensando que ya sabemos toda la verdad, que tenemos toda la verdad y nada más que la verdad, amén. Así, cuando alguien se endurece de esa manera, pues el Señor ahí ya no puede hacer nada, amén, porque recordemos que el Señor es caballeroso, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, aleluya, entonces yo entraré a él y cenaré con él. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, hermanos, por el favor de su atención. Fue un privilegio el estar compartiendo este tipo de enseñanzas, hermano, que primeramente el Señor me ha estado enseñándolas a mí, amén. El Señor mismo, porque me han preguntado, ¿y usted dónde está aprendiendo? ¿A qué universidad, qué instituto teológico está asistiendo? No, hermano, estas cosas no se enseñan en las universidades, ni tampoco los institutos bíblicos, hermano, no se enseñan, se desconocen todo esto.
Amén. Se desconoce todo esto en esos lugares. Amén. Ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios el que me ha ido mostrando cosa a cosa, hermano. Aleluya. Yo puedo decir que yo estoy asistiendo a la misma universidad que asistió el rey David, a la misma universidad que él asistió. Y me han preguntado, ¿y qué universidad fue esa? La Universidad del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Amén. Bueno, no les quito más su tiempo, hermanos. Deseo que el Señor les bendiga en el transcurso de esta semana. Aleluya. Y si Dios quiere, estaremos aquí el próximo miércoles con otro estudio más del capítulo 15. Amén. Vamos a seguir escudriñando ese capítulo 15 que ha sido de gran bendición. Amén. Y los esperamos, hermano. Recuerden, 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006, los sábados a las 7 de la noche. Amén. Mi teléfono nuevamente, área 323-595-6357. Que el Señor les bendiga, aleluya, y hasta la próxima, ¿ok? Bendiciones y adiós.